Hoy a las 8:45 nos acompaña el ministro de Salud Pública, Ludwig Ovalle, después de unas largas jornadas de discusión y de protestas con los empleados de salud. Señor ministro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a las 8:45. Bienvenida también Paola Hurtado en este día miércoles, que es su día. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas noches. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches, Paola. Buenas noches, Juan Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, arrancamos con la discusión del tema básico. ¿Es un aumento salarial lo que provoca estas protestas de los trabajadores? Prácticamente sí, es un aumento salarial con otro nombre. Se pretende que se modifique la escala del bono de antigüedad. Todos los trabajadores que tienen una plaza permanente en el Ministerio de Salud reciben un bono de antigüedad después de 4 años de servicio. Empiezan a recibir incrementos porcentuales por cada año de un 1% anual, y de esta cuenta a los 20 años de servicio han incrementado 35% del salario con el que empezaron a trabajar. Hoy se pretende que se modifique esa escala salarial de una forma diferente, y de esta forma a los 20 años de servicio los trabajadores ganarían el 100% más de lo que están ganando actualmente a través de este bono. Como bono de antigüedad. Como bono de antigüedad. Pero además hay 3 puntos importantes que quieren o pretenden que se firmen. Uno es modificar la escala al bono de antigüedad. El otro es el de incluir dentro del salario base el bono de reestructuración administrativa, que es un bono del 75% del salario base que se le entrega a todos los trabajadores mensualmente. Al incluirlo dentro del salario base, se afecta también el bono 14, el aguinaldo, la indemnización y todos los beneficios. Y el tercer punto es el de trasladar a aquellas personas que prestan servicios profesionales y técnicos por medio de un contrato a plazas permanentes. Esto en conjunto suman alrededor de 1.200 millones de quetzales para poder cumplirse. Por año. Por año. ¿Y cuánto se iría incrementando a lo largo de una gestión, por ejemplo, si usted se lo trasladara al siguiente gobierno? Bueno, lo que tendría que hacer el siguiente año es disponer de los 1.200 millones para poder cumplir esos 3 compromisos. Para poder cumplir con el incremento que se produce, más todo el gasto que ya se tiene en este momento por el pago de los salarios y de sus prerrogativas. Y ese acuerdo se logra después de suscribir un pacto de condiciones colectivas de trabajo con los trabajadores. Sí, digamos, en el 2009, cuando yo recibo la cartera de salud, ya había sido firmado un pacto colectivo con ciertos mejoras. ¿Por un predecesor suyo? Por un predecesor mío, un pacto colectivo incumplible. Significaban 1.650 millones de quetzales firmados sin fuente de financiamiento. ¿Y quién asesoró a su predecesor para firmar? ¿Y quién es? Recuérdenos, ¿quién fue el ministro que lo firmó? Este último lo firmó el doctor Celso Cerezo, pero cada ministro ¿Ha firmado pactos colectivos incumplibles? En alguna medida. Lo que sucede es que cuando hay medidas de presión como las que estamos presenciando, muchas veces se cede a la medida y se endosa el problema al siguiente. En el momento actual, cuando yo tomo posesión, en el 2009, empiezo a tener reuniones de trabajo con los amigos del sindicato y les hago ver de que no hay recursos. Y hacemos un acuerdo. Ellos comprenden que no hay recursos y nos comprometemos ambos a que juntos íbamos a buscar los recursos. Firmamos un acta, que yo tengo una copia acá, en donde mi compromiso era, dentro del plan operativo anual del 2011, incluir el monto de lo requerido para cumplir el pacto colectivo en su totalidad. El compromiso de ellos era no hacer medidas de hecho, no faltas de respeto, y hacer lobby en el Congreso. ¿Y lo hicieron? Si no lo daba el Congreso, no iba a haber ninguna sola medida de hecho. Yo aquí tengo la carta donde envié a Finanzas la solicitud de incluir dentro del plan operativo anual esos 1.200 millones de quetzales extra. 1.650 en aquel momento. ¿Le dijeron que no, tajantemente? Empezamos a cumplir lo que podíamos cumplir. Además de lo que ya les mencioné, todo octubre, noviembre y diciembre se le dan 1.000 quetzales extra al salario a todos los trabajadores que tienen una plaza permanente, como un bono de productividad, y en Semana Santa se les da un bono de solidaridad de 700 quetzales a todos los trabajadores. Eso lo cumplí porque lo podía cumplir, y pude cumplir con entregar y darle a todos los trabajadores el bono de antigüedad con la escala que actualmente se presenta. Doctor Ovalle, con todas esas prerrogativas de las que estamos hablando, que han sido negociadas... Y además se le dio el 25% de aumento sobre el salario base. Pero con todas esas prerrogativas y con todas esas facilidades, ¿cuánto gana en realidad un empleado de salud pública? ¿Cuánto redondea? A ver.
Es variable. Lo que sucede es que el problema del asalariado saludista tiene varios bonos y es una cuestión que hay que trabajar, pero en promedio un trabajador por planilla gana 4.500 quetzales. Un operativo conserje que trabaja por planilla recibe alrededor de 4.500 quetzales. Ya con todos estos bonos de los que usted nos está hablando. Sí, los de planilla. Los otros recibirán alrededor de 2.900 quetzales, donde se incluyen el bono, el salario base, el bono de antigüedad, el bono de solidaridad, etcétera. ¿Cuánto gana una enfermera, por ejemplo? Bueno, gana alrededor de 4.500 quetzales una enfermera profesional. Y la por enfermera, 8 horas de servicio. Y que rotan turnos. Hay turno de mañana, de tarde, de noche, de duerme y de libre. Sin embargo, las peticiones de los trabajadores no parecen descabelladas. Si tienen 20 años prestándole sus servicios a una institución, si hay un acuerdo entre el titular de esa cartera y ellos, el problema aquí es que no hay dinero, o debemos entenderlo de otra forma. Tenemos que entender que primero el trabajador salubrista necesita ser mejor remunerado. Los médicos no ganan más de 9.000 quetzales y han pasado años estudiando, prestan un servicio, hacen largas horas de turno muchas veces, y yo creo y estoy convencido que se debe pagar mejor al médico, a la enfermera, al trabajador operativo, a todos. Sin embargo, es que el presupuesto que se le otorga a salud pública es demasiado bajo con respecto a las necesidades que tiene, no solo en cuanto a cumplir con los pactos colectivos o con asalariar mejor a sus trabajadores, sino que en la compra de insumos y en poder prestar un buen servicio a toda la población. Yo estoy de acuerdo con Paola cuando dice que no suena descabellado que una persona que tenga 20 años de antigüedad quiera haber duplicado el salario con el cual ingresó a trabajar a esa empresa o a esa entidad. Lo que no entiendo, lo que sí suena francamente descabellado, es que se hayan ido creando tantos bonos y tantos recovecos para darles finalmente un salario que usted nos dice que en muchos casos no supera los 4.500 quetzales. ¿Por qué no se puede en la administración pública hacer una especie de limpia de todas estas pequeñas trampas o de todos estos renglones de letra pequeña y simplemente poner un salario más claro? Bueno, nosotros estamos en ese proceso. Platicamos con UNSEC, con la Dirección Técnica del Presupuesto, y vimos lo necesario para poder incluir todos los bonos dentro del salario base del trabajador o dentro del salario del trabajador. El requisito que se nos puso era que había que ordenar el ministerio y establecer una ley orgánica nueva, un reglamento interno nuevo. Nosotros ya lo terminamos, estamos presentándolo esta semana, transformando totalmente el Ministerio de Salud y fortaleciendo todas las áreas con las que debe trabajar el Ministerio de Salud. ONSEC se comprometió con nosotros a evaluarlo, a aprobarlo de acuerdo a las sugerencias de ellos. Luego lo aprobaría la Procuraduría General de la Nación y posteriormente sería a la presidencia para que sea publicado, y a partir de eso podríamos trabajar no solo en incluir los bonos, sino que en crear más plazas para más trabajadores, porque sabemos que se necesita mucha más gente para trabajar en el área de salud. Señor ministro, pero otra de las demandas que le están haciendo esta semana, que le amanecieron ayer casi 30 consultas externas cerradas, es insumos para los hospitales. No solo están hablando de salarios, que es en lo que usted lo resume, sino también de esas emergencias y salas en general que no tienen a veces ni siquiera gasas. ¿Eso por qué no ha podido ser cubierto? Bueno, primero tenemos que partir de varias cosas. Una es que en la prensa se dice una cosa, pero en la mesa de diálogo se habla de otras. Cuando yo me senté con ellos el viernes, el único tema que me tocaron fue el tema salarial, y que yo firmara un convenio y que no importaba porque al final lo iba a tener que pagar el próximo gobierno. O sea que usted hiciera lo mismo que su antecesor. Y yo no estoy dispuesto a hacer la misma situación porque el país debe tener ya un cambio. Hemos sufrido un desgaste relativo con esta situación. El tema de abastecimiento lo anunciamos desde el principio de año. Cuando fue aprobado el presupuesto dijimos que nos faltaban 800 millones para no tener problemas en el resto del año. Y hemos seguido teniendo problemas de abastecimiento porque los fondos son insuficientes. Sí hay falta de insumos en algunos lugares, pero no al extremo de que no exista y que vaya a colapsar el sistema. Doctor Valle, ¿cuánto necesita el Ministerio de Salud para operar apropiadamente? Yo no estoy diciendo en condiciones óptimas, no pienso en un sistema hospitalario como el de Suecia, pero sí operar apropiadamente, y le pido que incluya el costo que tendría pagarle este incremento a los salubristas. Bueno, tenemos dos extremos. Uno es el ideal, debiéramos de tener por lo menos 3 veces más lo que tenemos. ¿Y eso es cuánto? Hoy tenemos 4.200 millones junto con las ampliaciones que hemos logrado este año. ¿Usted querría unos 12.600 millones de quetzales? Por lo menos. Ahora bien, para dar un buen sistema de salud, fortalecer el área preventiva, la regulación, la vigilancia, la rectoría, todos los sistemas y todas las funciones esenciales de salud pública.
con lo que tenemos actualmente para funcionar sin mejorar, sin ampliar, sin acortar brechas, sin contratar más trabajadores, sin equipar, sin remodelar, lo que tendríamos que tener en este momento para funcionar y darle y reconocer los acuerdos del pacto colectivo previo es alrededor de 7.200 millones. El año pasado se nos aprobaron 3.900 millones y a pura ampliación presupuestaria hemos llegado a 4.200 millones. Es decir, que el tema de fondo es recursos y quien tiene que darnos el recurso es finanzas y el Congreso, pero también si el sistema en general, la forma de financiar el Estado en general está deficitaria, porque el tema presupuestario no es un tema exclusivo de salud. Si nosotros nos damos cuenta, hay problemas de financiamiento en el organismo judicial, claro, el Ministerio Público, en todas las áreas, porque sabemos que está agotado la forma de financiar los programas del Estado. Señor ministro, y de esos 4.200 millones de quetzales, ¿usted trasladó algo al sistema de cohesión social? Absolutamente negativo. De hecho, este año hay candados y no se le puede evitar ni un solo centavo a salud, a educación, a gobernación, a FONAPAS, ni al MAGA. ¿Y en el año previo sí trasladó algo a cohesión Tampoco social? trasladamos, al contrario, el año previo, porque cuando vemos nuestro presupuesto, lo hemos ido incrementando a costas de bonos y a costas de ampliaciones presupuestarias. El año previo incrementamos el presupuesto en 175 millones a costas de puras gestiones a nivel del Ejecutivo y de Finanzas. Este año hemos incrementado ya alrededor de 200 millones en esa misma lucha, porque pareciera que no se hiciera nada, pero hemos ido luchando por conseguir más recursos, hemos conseguido donaciones. El programa de nutrición lo hemos financiado con fondos de la Unión Europea, nos donaron 32 millones de quetzales para poder funcionar y seguir trabajando en el tema de nutrición. Pero también para el VIH logramos 90 millones de quetzales que están incluidos en el presupuesto de este año, en una ampliación que logramos con donaciones. Es decir, hemos tenido que hacer mucho esfuerzo para poder financiar los programas. Hoy vemos en los medios de comunicación que faltan medicamentos en algunos lugares, lo cual es cierto, lo anunciamos, pero no hemos llegado al extremo de que no se pueda atender. Pero por supuesto que hay que dar una mejor atención y por eso requerimos en este momento de 500 millones de quetzales con los cuales podríamos hacer varias cosas. Uno es pagar lo que le debemos a los proveedores actualmente, que suman 235 millones, proveedores que nos han proveído y que han creído en el Ministerio de Salud para no dejar de atender realmente a la población. Además, requerimos 170 millones de quetzales para abastecernos en su totalidad de aquí al mes de marzo y que las nuevas autoridades puedan recibir los hospitales sin deuda y con abastecimiento. Y 95 millones de quetzales para reconocer los compromisos colectivos que corresponderían al mes de diciembre. Hay algo que me preocupa. En el inicio de esta administración, el vicepresidente ofreció 2 hospitales de referencia nacional adicionales al Roosevelt y al San Juan de Dios. Él me comentaba hace poco que están ya en proyecto y que van a caminar. Sí. ¿Cuánto le costaría al Estado y cuánto tendría que sumarse si se concreta? El hospital de Villanueva está en construcción en este momento. Calculamos que en 1 año y medio estará terminado. El costo de este hospital es de 23 millones de dólares para construir este hospital. Mantenerlo y dar los servicios será otro gasto. Será otro gasto, otra inversión, porque al final lo que se invierte en salud no es gasto, en salud se invierte en capital humano, en desarrollar a la ciudadanía. Doctor, tengo una última pregunta que le plantea uno de nuestros televidentes. Dice, ¿estaría usted dispuesto, si se viera la necesidad, a recibir los servicios médicos en un hospital como el San Juan de Dios? Por supuesto. Bueno, pero usted tiene amigos ahí, fue director del hospital. ¿Cree que las condiciones son buenas para recibir ahí atención médica? Por supuesto, si atendemos, mire, si nosotros vemos lo que se ha atendido en esta administración y los resultados de la atención, porque al final la noticia obviamente alarma, y sobre todo si tenemos personas que no son salubristas muchas veces manifestando en contra del sistema, pero todos los días se atienden a muchas personas, todos los días se operan, se salvan vidas. Yo puedo poner ejemplo de empresarios famosos que han llegado a salvar su vida al San Juan de Dios. Uno de la familia de la cervecería tuvo un accidente, estaba entre la vida y la muerte, llegó al San Juan de Dios, estuvo 3 meses hospitalizado en el intensivo y a los 2 años nos donó equipo en agradecimiento porque le habíamos salvado la vida. Doctor Valle, ¿qué le diría usted a su sucesor? ¿Qué le recomienda al doctor Arredondo? Bueno, primero que hay mucho trabajo que no se ha visto, porque desafortunadamente lo que empaña en este momento es el problema hospitalario, pero por ejemplo, nosotros logramos eliminar la transmisión de oncocercosis en esta gestión. Se controló la epidemia del dengue con el mayor éxito en Latinoamérica.
controlamos al rotavirus, ya no oímos que hay rotavirus en los hospitales, antes oíamos de niños que morían por rotavirus, controlamos también la influenza H1N1, la desnutrición le hicimos frente, tenemos un sistema de información actualizado antes del sistema de información. ¿Pero sería eso lo que usted le diría a su antecesor? Que lo conserve y que no vaya a hacer cambios políticos de personas, porque hay mucha gente técnica que está llevando estos programas. Otra cosa es que siga luchando por un mejor financiamiento. Yo he hecho mi lucha, yo recibí, o el gobierno, mejor dicho, este gobierno recibió con 2.700 millones de presupuesto y lo estamos dejando con 4.300 millones, que si bien es cierto es un 60% más, sigue siendo insuficiente. Pero además también nosotros instalamos hoy el Consejo Nacional de Salud. El Código de Salud del año 1997 establecía que había que crear un Consejo Nacional de Salud donde se unieran el esfuerzo y la participación de toda la sociedad guatemalteca. Pasamos 14 años y hasta hoy lo estamos instalando después de un año de un proceso de diálogo que llevamos con todos los actores del sector salud. Se creó un Foro Nacional de Salud y se propuso a las personas objetivamente que debían ser representantes de toda la sociedad civil, del CACIF, del Seguro Social, de las municipalidades, y que este va a ser un ente consultivo y de apoyo para el próximo ministro. Y usted le pide al ministro que mantenga ese ente. Y que se apoye en él. Doctor Ovalle, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Mucha suerte para usted en estos 2 meses que le restan